ciudades no necesitaríamos fertilizantes, no necesitaríamos herbicidas, ni fungicidas, ni plaguicidas, porque tendríamos plantas fuertes, sanas y suficientes. Eso para mí sería una primera tarea. Otra es, lo estábamos platicando con un compañero, el tema de lo que ya decíamos, ¿no? El tema de captar el agua de lluvia, infiltrarla, ¿sí? O sea, en todos lados, por ejemplo, ahorita ya en todas las comunidades hay estas grandes techumbres, ¿no? O sea, en la primaria, en la secundaria, en los bachilleratos. Entonces, hacer todo el diseño para infiltrar, recuperar, o sea, llenar pozos. Me tocó visitar, aquí está el compañero de Chuxnaván. Entonces, por ejemplo, por recomendaciones de la Secretaría de Salubridad, ellos hicieron un drenaje, bueno, o un canal de aguas jabonosas, pero ahora ellos colectan todas las aguas jabonosas que se van pudriendo, ¿no? Esa solución es muy fácil, desde la casa podemos separar aguas, agua de lluvia, agua jabonosa y las excretas. Las aguas jabonosas son muy fáciles de tratar, simplemente se le quita el jabón con trampas, se llaman trampas de grasa, e inmediatamente la metemos a un sistema de filtración con piedras que puede ser grava, arena y plantas. Y podemos lograr una calidad pues de riego sin problemas, ¿no? Ahorita estábamos platicando el tema de el tratamiento, particularmente nosotros estamos manejando sistemas anaerobios que trabajan como un estómago, ¿no? La materia orgánica es agua en un 90% y solamente un 10% es sólida. Entonces ahí ojalá y podamos hacer un tallercito, una compartencia o a lo mejor uno de los tantos grupos de WhatsApp para que podamos como intercambiar algunos talleres, alguna experiencia, a ver si aquí con Sheila, con esta Sofía, la siguiente reunión podría ser como de un tallercito práctico, ¿no? Para que ahora vengamos como a aprender qué es lo que podemos hacer desde nuestra casa, ¿no? Desde nuestra comunidad, en nuestra ciudad. O sea, sí necesitamos girar a lo que actualmente hay, ¿no? O sea, cero drenajes, ya no más drenajes y menos drenajes combinados. Lo otro es pues empezar a buscar otras tecnologías, por ejemplo, de energía, ¿sí? O sea, nosotros no solamente tenemos el problema de que no hay agua, sino que donde no hay agua, ahora la energía es muy cara. O sea, no podemos extraer el agua que tenemos, entonces ahí, pues, nosotros estamos buscando opciones también de energía solar, porque la Comisión Nacional la Comisión Federal de Electricidad no permite que pongas paneles solares si solamente es un área pequeña, ¿no? O sea, entonces tú tienes que destinar un área grande para poder poner paneles solares, ¿no? Entonces eso es bien importante. Una cosa que está apareciendo bastante, pues, y que nos ha tocado es el tema también de las enfermedades y que va a contaminar, por ejemplo, ahorita con el dengue, no sé si todo el mundo, bueno, con el dengue y con los gusanos, se está usando un agrotóxico muy fuerte que es el malatión, ¿sí? Y ese dengue se puede controlar con una mezclita de el NIM. El NIM es un árbol que también lo podemos estar compartiendo y en las zonas tropicales y también aquí en el valle se puede sembrar. A lo mejor lo que nosotros conocemos es el paraíso. Entonces, hacer con una mezcla, un té de NIM, podemos estar controlando el mosco, ¿no? Y si ya nos dio, también hay otra planta que se llama muitle. Y el muitle levanta las plaquetas, ¿sí? Entonces, no tenemos necesidad ni de usar el malatión, y menos el raidolito, ¿no? Todo el mundo conoce el raidolito, ¿verdad? Y que luego lo ponemos en la noche para estarlo respirando. Es brutal porque el cáncer está disparado. ¿Y por dónde creen que está llegando? En muchos bebés por el raidolito, porque lo están respirando. Es altamente cancerígeno, lo mismo que el malatión, ¿no?
Bueno, yo ahí y ya para terminar los 5 minutos, ¿cuánto me diste? Ah, ya. ¿Cuántas llevo? Ya rebasé. El tema también de plagas forestales, ¿sí? O sea, el cambio climático no solamente ha obligado al ser humano como a buscar otras opciones, sino también a los insectos. Entonces hoy hay insectos que atacan plantas, atacan árboles, pero ya no de manera individual, por así decirlo, sino ahora ya llegan muchos insectos que no había en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues fortalecer las plantas con diversidad, ¿sí? O sea, si sembramos maíz, necesitamos sembrar la milpa, no solamente sembrar el maíz. Hay muchos aprovechamientos forestales, por ejemplo, del lado de la Chatao, los pueblos mancomunados, Ixtlán, Capulalpan, Ixtepec, que ya solamente tienen pinos, ya rompieron la diversidad del bosque, ¿no? Entonces necesitamos que los bosques sigan siendo biodiversos, o sea, que tengan el madroño, que tengan el encino. Encontramos que, por ejemplo, al encino, la mayoría de las plagas forestales no las atacan, pero sí en cambio de la parte de abajo, lo que llaman el humus del encino nos puede dar esos microorganismos de montaña que tanto ahora se están buscando, ¿no? Entonces podemos ir, bueno, también de manera moderada, porque luego nos van a decir, bueno, pues no, no vayan a saquear los bosques, pero sí el humus del encino, pues ayuda también al control de plagas forestales, pero también mantener la biodiversidad en todos los cultivos, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar al control de plagas. Las plagas se guían mucho por los aromas, o sea, cómo huele el campo, pero también por los colores, ¿sí? Entonces necesitamos, es como nosotros, ¿no? Aquí no todos somos iguales. En el campo y en el bosque, como que los hemos homogenizado. Entonces necesitamos fortalecer esas diferencias. Gracias. Sí, sí, la segunda pregunta sería para Mayra y la pregunta es, ¿qué alcances tienen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho para el uso y administración del agua? Sí, pues el alcance es pleno siempre y cuando existan los mecanismos. Mientras no tengamos esta reglamentación del artículo segundo, va a suceder lo mismo que sucedió en el estado de Oaxaca, cuando se reconoció a los pueblos como sujetos de derecho público. O sea, en realidad no se pudo implementar ese reconocimiento porque no había mecanismos, no hubo las modificaciones legales que se tenían que hacer y tampoco hubo políticas públicas que permitieran realmente a los pueblos actuar como sujetos de derecho público. Por eso es importante, y mencionaría también dentro de las alternativas que nos mencionaba José, pues la necesidad de reconocer el agua como un derecho colectivo y biocultural, ligado también a la subsistencia de los pueblos, a la cultura, y sin duda con este componente tan importante que es el derecho al territorio. Entonces, hay un largo camino por recorrer para que realmente eso que enunciativamente está en la Constitución de este reconocimiento como sujeto de derecho público y que tiene un alcance pleno y que plantea pues otra relación de los pueblos indígenas con el Estado, sea una realidad, y para eso necesitamos cambiar por lo menos 90 disposiciones legales, es lo que hemos revisado, y se tiene que, además de hacer esa modificación de esas disposiciones legales, se tiene además que implementar políticas públicas que claramente permitan ejercer esos derechos, pero lo más importante en lo que ese largo camino inicia y sucede es la organización comunitaria en donde desde los territorios se empiezan a ejercer esos derechos. Muchos de esos derechos se pueden ejercer si la comunidad tiene conciencia de que es titular de ese derecho y si además se organiza para hacerlos valer. Tenemos muchos ejemplos, como el caso de la Copuda, pero hay muchos ejemplos de pueblos y comunidades que están ejerciendo sus derechos aun cuando las leyes están todavía
sin haber sido modificadas o retrasadas o incluso son contrarias a este reconocimiento como sujeto de derecho público. Entonces, mi invitación siempre es que fortalezcamos a la comunidad a partir de sus sistemas normativos internos, pero esta organización comunitaria que permita ejercer los derechos, aunque legalmente nos falta un camino muy largo por recorrer. Josefina, desde tu experiencia, ¿qué alternativas ha implementado la comunidad del Porvenir para el cuidado y administración del agua? Bueno, nosotros ahí tenemos obras de recarga a través de ollas y algunos retenes, y también se ha trabajado la cuestión de la reforestación y dejar crecer los árboles que nacen por sí solos para que no nos genere trabajo, porque a veces nos cuesta trabajo reforestar, ¿no? Y también las reuniones comunitarias, hacemos asambleas dependiendo del tema a tratar o solución que tengamos que dar a nivel de la coordinadora. Entonces mantenemos nuestras asambleas comunitarias y tenemos un comité local que es la autoridad del agua en nuestra comunidad, y así es en las otras 16, 17 comunidades. Mauricio, desde su experiencia, ¿puede mencionar ejemplos concretos de gestión del agua en comunidades indígenas? Pues yo mencionaría a lo mejor las experiencias de las últimas 4 asambleas del foro. Empezaría a lo mejor con San Dionisio Cotepec, una comunidad que ya desde hace varios años empezó a trabajar el tema de la infiltración. Y algo que llamó la atención en particular es que en todas estas experiencias fueron decisiones tomadas en asamblea. Y esta de infiltración en particular generó un cambio que nos compartía el comisariado, de que las ollas de infiltración no era para sacar el agua para el uso humano, únicamente era para infiltrar. Y eso fue una decisión de asamblea que cambió también la relación de muchas personas con el agua, porque normalmente hacemos ollas y queremos usarla. Y el acuerdo de asamblea fue que únicamente se podía hacer uso para el tema de la infiltración. Y se vio un cambio muy importante en la recuperación de sus pozos que estaban ligadas a los procesos de las ollas. Y eso llevó mucho tiempo, pero yo lo pondría como uno. Otro que pondría fue en la asamblea de Nuevo Soquiapan, que es una comunidad que pertenece tanto a Valles Centrales, pero también a la Sierra Juárez, y es un manejo forestal. Una comunidad que lleva más de 40 años haciendo un manejo forestal, que inclusive en varias ocasiones ha sido acusada por el propio Estado. Le han mandado a la Profepa por los intereses que hay abajo, en el Valle de Etla, para el uso del agua que mandan a la ciudad de Oaxaca. Pero es un ejemplo claro de que una de las prioridades en la asamblea es el manejo forestal, que ya llevan durante muchos años, y el manejo forestal en beneficio no solo de ellos, que eso también me llamó la atención. Ellos saben que finalmente el trabajo en la parte alta beneficia a la parte baja. Y su trabajo forestal beneficia tanto a la cuenca del Atoyac como a la cuenca del Papaloapan. Entonces lo pondría como otro ejemplo. A lo mejor un tercero, el caso de San Lorenzo Cacautepec, que trabajaron el tema del manejo de residuos sólidos urbanos. Y nuevamente, ¿de dónde partió? De una decisión de asamblea, donde decidieron que aquel ciudadano que no separara en 9 diferentes formas la basura, el camión no se la iba a recoger. Y eso generó un cambio, porque nos explicaban que también se dieron cuenta de cuánta basura genera cada familia. Es decir, ¿por qué compro tantas cosas que tienen plástico? ¿Por qué compro tantas cosas que tienen latas? Y ellos también tuvieron una experiencia interesante, porque también están dentro del río Atoyac, y una de las partes más contaminadas de los ríos aquí en Oaxaca es el Atoyac. Pero ellos lograron, por medio de acciones comunitarias, también hacer un saneamiento del pedazo de río Atoyac que les quedaba. O sea, el agua que ellos mandaban, a pesar de que venía ya bastante sucia de Telixtlahuaca,
pero lograron todavía hacer un saneamiento a nivel local que les permitió recuperar ciertas especies que ya habían perdido en su propio espacio del río. Y a lo mejor una última que mencionaría es el caso de acá, igual de la Cordillera Norte, donde nos tocó ver en 2 asambleas cómo 4 comisariados se pusieron de acuerdo. Fue el de Tlalistac, Donají, Guayapan y San Pablo Etla, con la visión de que el territorio no solo es el territorio de su comunidad. O sea, ellos tienen la claridad de que tanto el bosque y el agua tiene que ver con las comunidades vecinas. Y si realmente quieres mejorar tu proceso, por ejemplo, de saneamiento de plagas, tienes que ponerte de acuerdo con el vecino, porque si el vecino no combate la plaga, acaba afectando tus pinos. Y eso se dio en el marco de un decreto presidencial del Parque Nacional Benito Juárez, que tiene 2.500 hectáreas, pero para ellos el decreto de 1938 únicamente es un instrumento que están usando para presionar al Estado y decir, tienen que apoyarnos, pero ellos saben que su territorio va más allá de un decreto. Entonces creo que ha sido interesante, eso fue el año pasado, y actualmente mantienen una comunicación abierta de que en el tema del agua, en el tema del bosque, en el tema de la biodiversidad, porque veían que muchos de los animales pues pasan de territorio a territorio. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo para que de manera coordinada pueda haber un cuidado del territorio más allá del límite que tiene su comunidad? Y un quinto, lo que mencionó la compañera de Santana del Valle, ¿verdad? Pues la organización interna. Yo siento que es la clave más importante. A mí me gustó la frase de tocar la campana, y yo le añadiría tocar la campana por el agua, porque si no se hace, difícilmente la política pública va a resolver los problemas que ya tiene la comunidad, y que si no se mueve la propia comunidad, es difícil que estos pozos se recuperen. Y se tiene que tomar decisiones a nivel interno. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Quién tiene el número 1? Algunas tienen que ver tal vez con las preguntas anteriores. Ya se han empezado a decir, hay elementos que las clarifican, sin embargo, soy de lento aprendizaje. Me gustaría preguntarle a Mayra, ¿qué tanto influyó en la Ley General del Agua del 2025, tomando en cuenta que se dice que habían pasado muchos años y no salía, la deuda de agua que México tiene con Estados Unidos? Y que también hay de cierto de que fue otra forma de represión a los campesinos que estaban en esas mismas fechas ahí solicitando mejores condiciones, sobre todo en los precios a sus productos. Esa es una. La otra, tomando en cuenta la importancia de ejercer la libre determinación y autonomía, y que empecemos a tomar la acción en cuanto a los recursos, aun cuando en materia de territorio no se ha legislado lo suficiente. Entonces, también tomando en cuenta el racismo institucional en el cual estamos inmersos, y que esa libre determinación y autonomía también está supeditada a lineamientos y reglas de operación de los programas del gobierno, ¿qué debiéramos tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer una captación de agua? ¿A qué nos vamos a enfrentar con Conagua? ¿Cuáles serían esas sanciones que nos puede hacer para como ya tener una ruta o un plan B para poder accionar y decir, va a venir esto? Vamos a hacer nosotros lo que nos dicta la libre determinación y autonomía, pero no debemos de perder de vista que estos pueden ser las consecuencias que nos haga ahí el gobierno soplar bule, como decía mi abuelito. La otra va para José. ¿Cómo realizar una reforestación adecuada sin alterar el ciclo del agua dulce para la agricultura y la población? Toda vez que actualmente tenemos el ejemplo de China y su
sus mega reforestación que hizo en zonas desérticas y que ahora les está jugando en contra, sobre todo a los agricultores. Entonces, ¿cómo hacer eso de manera adecuada? Serían las preguntas que pongo sobre la mesa. Gracias. Pues muchas gracias por tus preguntas. Creo que son preguntas muy, muy relevantes. Definitivamente este acuerdo de agua que tiene México con Estados Unidos del 44 sí influyó en la expedición de esta Ley General de Aguas de diciembre del año pasado. ¿En qué sentido? En que esta Ley General de Aguas lo que buscó es centralizar aún más el control del sistema de concesiones de agua y de cómo se gestiona el agua en general. Entonces, por un lado, pues históricamente se había estado también desde los pueblos y las comunidades indígenas hablando de que las voces de los pueblos no estuvieran al margen de las grandes decisiones que se toman sobre el agua. Pues la respuesta con esta Ley General de Aguas fue centralizar aún más el control de la gestión del agua, y esto porque desde la federación se colocó como una prioridad tener ese control centralizado en un contexto creciente de estrés hídrico. Y esto también pues para dar cumplimiento con este acuerdo, por ejemplo, que se tiene con Estados Unidos. No lo vamos a leer expresamente en la exposición de motivos de la Ley General que se aprobó en diciembre del año pasado, pero si revisamos cómo se construyeron estas reformas, tanto a la Ley de Aguas Nacionales como la Ley General de Aguas, nos vamos a dar cuenta que lo que se privilegia es centralizar el poder y las decisiones sobre el agua que existe en nuestro territorio nacional. Bueno, este tema de la reforestación, incluso es importante cambiar el término, ¿no? Ya hemos llegado a un nivel que ya no solo necesitamos árboles, sino necesitamos por lo menos cubrir el suelo, ¿no? Y a esto le llamamos revegetar. O sea, es como aquí, ¿no? Cuando uno camina en el pavimento y está el sol, ¿qué pasa? Pues es brutal, ¿no? Es brutal el impacto. Y cuando caminamos en una zona de pasto, pues no hay el mismo efecto, ¿no? Entonces, allí empieza el tema en la agricultura. O sea, necesitamos que el suelo no esté desnudo. Y para eso, pues hay algunas opciones. Una es lo que conocemos como abonos verdes o la misma composta, ¿no? El abono muchos queman, ¿no? Recurren, por ejemplo, a la roza, a la tumba y a la quema. Y entonces, si por ejemplo evitamos las quemas y ese mismo material vegetativo lo volvemos a meter, pues entonces bajamos también la insolación, porque cuando no tiene cultivos, pues hay una insolación del suelo y también se está perdiendo fertilidad. Entonces ahí ya tenemos dos. Una ruta es la de abonos verdes, que particularmente, por ejemplo, dependiendo de las regiones, pero hay algunos frijoles, el dolichos o bla bla, o el Nescafé, ¿sí? A lo mejor, bueno, hoy creo que traigo por allá algunos, pero si no en la siguiente, o se los hacemos llegar a través de Daniel, ¿no? O sea, por lo menos tener para los primeros abonos verdes, poderlos cultivar y que eso pueda generalizar. ¿Qué se ha logrado con los abonos verdes? Por ejemplo, simplemente del dolichos bla bla, podemos tener hasta 60 toneladas de follaje por 1 hectárea. Y eso se transformado tanto en nitrógeno como en materia orgánica, pues nos dispara la producción. Entonces puede estar asociando, ¿no? Esa es una. La otra es la necesidad de las sucesiones. O sea, si bien podemos meter abonos, pues necesitamos la segunda etapa, que son los arbustos. Para esos arbustos, por ejemplo, aquí en estas cordilleras, hay lo que llaman la jarilla. Seguramente en cada región hay un arbusto que vemos que nunca se seca, ¿no? Que siempre está como verdecito, que no crece como árbol, pero sí que está ahí cubriendo, ¿no? Entonces necesitamos como ir escalonando. Los que hacen suelo, ¿sí? O sea, los que detienen la erosión, o los que algún ave aún se mantiene ahí, ¿no? Otro pues es el tema de la milpa. O sea, regularmente hemos recurrido mucho al monocultivo. Entonces necesitamos rescatar
toda esa diversidad, ¿no? O sea, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, los quelites, ¿sí? Y los frutales. Entonces, recuperar toda la biodiversidad. Y una última, pues es recurrir a lo que hay en la región. Aquí en el valle, por ejemplo, pues está el guaje, el mezquite, el guamúchil. Entonces son las plantas nativas. En cada región, también siempre, por ejemplo, fui a la costa y hay un árbol hermoso que es el guanacastle o la parot. Entonces es un árbol magnífico que a veces solamente lo vemos como madera, ¿no? Pero que esos regulan el clima, ¿sí? Y como dice la compañera, no se trata de como de alterar el equilibrio, ¿no? Sino observar. Nuestros abuelos siempre eran muy observadores. Vinieron los programas desde Lázaro Cárdenas y metieron eucalipto a todos lados, ¿no? Después vino otro programa y metieron jacarandas, ¿no? Casuarina. Y entonces eso lo encontrábamos en todos lados, ¿no? Entonces nosotros necesitamos observar, esa sería una primera, qué plantas nativas hay en la región, por varias razones. Una es que resistan las sequías, ¿sí? Ahora uno de los retos es que resistan la sequía. Bueno, aquí en el valle es muchos de los problemas, ¿no? Que resistan la sequía. Entonces el guamúchil, el mezquite y el guaje son de rápido crecimiento. Bueno, el mezquite no tanto, pero el guamúchil y el guaje sí son. Además de que tienen vainas, son polinizadoras, eso es bien importante, tienen flores, nos dan sombra. Y la otra es, una de las cosas que hemos empezado a hacer nosotros, bueno, además del intercambio, es hacer un perímetro en las zonas agrícolas, pero también ir en las zonas de ladera, pues ir haciendo como curvas a nivel, ¿sí? O sea, ir asociando el cultivo con algunos árboles, pues que no dominen, ¿no? Sino en cada cierta área, ¿no? Porque luego es un tema de sombras, ¿sí? Y nada más como dato cultural, de las reforestaciones que hace el gobierno, donde se toman la foto y eso, salen ahí, más o menos se calcula que un 20% de los árboles sobrevive. Porque ellos lo cuantifican por el número de árboles que siembran, entonces también que plantan, no que siembran. Nosotros cuando hacemos reforestaciones tratamos de que la reforestación esté acuerpada por quién va a cuidar el árbol que se sembró, que se plantó. Porque eso muchas veces ya no se ve, o en qué temporada se siembra, o de dónde, qué variedad de árbol es. Entonces yo creo que también una reforestación va acompañada de quién es el encargado de caminar junto con el árbol que se planta. ¿Quién tiene la ficha número 2? ¿A usted? Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo quería comentarles que en efecto el agua es un líquido vital, nos preocupa a todos en realidad, los gobiernos y nosotros, los ricos y los pobres, porque pues el agua, no puede uno vivir sin el agua un día. Pero yo veo varias cosas. En la sierra, por ejemplo, no nos preocupamos mucho porque vemos todavía el agua, pero viniéndonos a los valles centrales, pues es muy complicado aquí tener agua. Entonces, yo me imagino, quienes pues, han vivido mucho tiempo aquí en la ciudad o en los valles centrales, pues su preocupación permanente habrá sido el agua. Por eso lo de los pozos, por eso los reclamos, por eso los bloqueos, porque sí es una necesidad tener el agua. Pero ¿qué se puede hacer? Porque como decía Mauricio, es el modo de vida
que no compagina con el uso del agua. Aquí estamos alineados todos en calles y con medida nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aceptar que haya pase de una tubería, ¿no? Y que no tengamos ningún lugar donde poner un baño seco. Bueno, aquí se puede porque aquí está amplio todavía el lugar, pero en varias de las casas no tienen ni dónde poner su baño seco. Entonces tienen que hacer uso del drenaje. Y allí está la necesidad del agua, de usar el agua. Cosa que también se está aspirando, como ustedes ya lo dijeron, en las comunidades, sean chiquitas o grandes las comunidades, pero quiero hablar de mi municipio, de Tlahuitoltepec. Varios de ustedes conocen a la comunidad de Tlahuitoltepec. Allá en el centro tenemos drenaje, ¿eh? Y ahorita nuestra preocupación es que pues la gente ya no quiere oler eso donde se hace el desagüe. Entonces ya en una asamblea ya se discutió, se va a tener que ampliar la tubería, el drenaje, para que sea más alejado la descarga. Y hay que se haga una planta de tratamiento. Y el problema que nos enfrentamos, ¿quién quiere dar el terreno para donde se va a hacer la planta de tratamiento? En esa asamblea ya no se concluyó, ya las autoridades dijeron, bueno, pues lo vamos a ver cómo le hacemos. Lo más seguro es que va a seguir ese problema, no se va a poder solucionar. Pero yo quiero pues ponerles eso a esta cuestión a consideración de ustedes, porque la misma gente allí dice, pues es que es necesario el drenaje, ¿sí? Las escuelas, las clínicas, ¿sí? El municipio, o sea, ¿dónde vamos a poner nuestros baños secos? Es necesario el drenaje. Que lo hagan los que todavía no tienen baños, ¿sí? Que lo hagan. Pero la gente, ¿por qué nosotros y por qué ustedes sí que acaso nosotros no tenemos derecho a usar drenaje también? Porque sí es cierto, el baño seco se ensucia un poco más seguido para quienes no lo acostumbramos a usarlo bien, ¿eh? Como que da un poco de asco, ya hizo allí el niño o la niña o algún adulto, híjole, a ver quién lo va a limpiar. En cambio, la taza de agua, pues es más fácil. ¿Sí? Lo puedes lavar y ahí mismo se va. Creo que esto debe ser una preocupación. En las comunidades puede que sí haya todavía alternativa, pero en la ciudad me parece que es dificilísimo que tengamos que poner alternativa que solucione. A lo mejor que minimice un poco el problema, a lo mejor sí. Porque en las comunidades, yo recuerdo, porque pues uno así cuando uno crece, cuando uno está chamaco, todavía no había pavimento en Tlauvi, hacia esa ruta, no había pavimento de camino, y ni había concretos hidráulicos en las calles, eso no había. Entonces ahí el compañero Floriberto, pues él era nuestro maestro y le preguntábamos, híjole mano, yo sí de plano, yo quisiera que ya hubiera pavimento, que ya hubiera eso de las calles, uno se enloda mucho, le decía yo. Y amigo Flori, que en paz descanse, dice, tú estás mal de la cabeza, mano. ¿Cómo quieres encementar a toda la comunidad? ¿Quieres hacer como Salinas? En ese tiempo creo que estaba Salinas de presidente de la República, que está encementando al país. No, eso no debemos de hacer. Las carreteras no se deben de pavimentar, se deben de cuidar nada más, porque la tierra necesita respirar, eso decía él. Lo mismo en las calles, si pavimentamos con cemento y todo eso, ¿dónde va a filtrar el agua? El agua va a empezar a correr así. Sin embargo, porque aunque por más que diga uno así, por más que piense uno así, no siempre uno está allí como al mando de la comunidad. Es también el otro riesgo de que pues la asamblea decide quién va a estar al frente de la comunidad y muchas veces se decide hay que pavimentar las calles y es lo que sucede. En efecto, el agua ya no filtra hacia abajo, sino empieza a correr. Y así muchas cosas. Esto de querer, digamos, decidir
sobre el uso del agua, cuidar el agua a nivel de comunidad, también seguramente vamos a afectar a otras comunidades. Qué bueno que pensáramos que el agua es un derecho humano y que no tiene límites, que no tiene colindancia, que pensáramos así, pero desafortunadamente o desgraciadamente no pensamos de esa manera. Quien tenga el nacimiento ahí en su comunidad, el agua es de ellos, el agua. Eso sucede en el mismo municipio de una comunidad. Si hay una ranchería donde nace el agua, no, pues que no, ¿cómo lo van a llevar? Es de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el problema. Como sucede con los caminos igual, así sucede. Hay comunidades donde no tienen acceso de su carretera porque la comunidad no lo permite, no permite el paso. Entonces estamos afectando a la gente. Cuando pensamos que el agua es un derecho humano, cuando pensamos que el agua es líquido vital, y así es, ¿no? Por eso yo, pues, no sé cómo tendríamos que hacer para que eso empiece digamos, a minimizar, para que eso no siga ampliándose así, para que tomemos conciencia de que el agua hay que cuidarlo entre todos y que el agua no le pertenece solamente a una persona ni a una comunidad, que el agua es de todos a la vez. Por eso nos toca cuidar entre todos. De verdad, porque también quiero comentarles eso de la reforestación que ustedes comentan. Hay comunidades que no reforestan y tienen toda una vegetación bastante bien. Y quienes reforestamos, como en Tlauvi, que tiene mucho tiempo, que ya cuando era yo niño también me llevaban a reforestar, pues eso no ayuda mucho como para que haya más agua. Y donde no se reforesta, como en la comunidad, de la comunidad de Yacochi, que nos ha dicho, ustedes están mal, reforestan y no saben de dónde traen el árbol que ustedes estaban comentando. Qué mejor que la misma planta o el mismo árbol crezca por sí solo, solamente es cuidar y no estar queriendo reforestar. Esa es la otra cosa, porque el agua, aunque se esté, digamos, cuidando de por sí, va disminuyendo, se va secando poco a poquito. Había un manantial ahí cerca de mi rancho y ese manantial ya no existe ahora y nadie le hizo nada. Ahí hemos estado ahí, incluso ya no trabajamos del campo, ya crecieron los árboles, pero el agua se secó. Entonces no sé a qué se deba eso también. Creo que algo que nos hace falta a todas y a todos es regresar a nuestro origen, a nuestra raíz, porque lamentablemente nos queremos llevar la vida de la ciudad a nuestros campos, o sea, a nuestras comunidades, entonces estamos copiando el mismo modelo de la ciudad en nuestras comunidades y es donde está como la fortaleza que todavía mantiene el agua en todos los territorios, no solamente en nuestras comunidades. Y creo que algo de fondo que tenemos que ver es que, por ejemplo, todos los proyectos de gobierno que salen van para pavimentar, o sea, para eso se lo dan a los municipios o a las agencias, se los dan para hacer un pozo profundo. Entonces, no se está viendo una ecología o el agua de manera sostenible, sino más bien nada más como implementar esos recursos económicos para seguir destruyendo a la madre tierra, ¿no? Y lo que hay de fondo es que toda la mayoría de territorios está habitado por campesinos e indígenas, y entonces el sistema capitalista le estorbamos. Y entonces nos van regalando así, nos van dando cemento, nos dando fertilizantes, o nos dan así la infraestructura para pavimentar, para hacer un pozo profundo. Para eso sí hay dinero, pero para hacer una obra de recarga no hay dinero. Y entonces, en esa parte es que nosotros tenemos que regresar a nuestra raíz. Cuando nosotros dejamos de sembrar nuestra milpa, de sembrar nuestro maíz, alguien más lo hace, pero hay que pagarle. Y entonces nos tenemos que salir de nuestro pueblo para ir a ganar dinero para pagar esa comodidad, ¿no? Entonces, por cada comodidad que vamos avanzando, vamos dejando realmente lo que genera vida, que es la tierra, es el agua, es las semillas, son los bosques, es los minerales, es la gente que vivimos en esa comunidad. Entonces, si nosotros cada día nos desarraigamos de nuestra raíz,
pues cada día nos vamos autodestruyendo solos. Y aparte están las empresas o los capitalistas que nos van induciendo a eso y nosotros vamos cayendo en el juego, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa parte, ¿no? Regresar a nuestra raíz. Y algo que decía, pues la sierra no necesita reforestar porque los árboles crecen solos, pero hay lugares que sí lo tenemos que hacer porque no hay árboles, ¿no? Y no hay, pero ni una sombra, ¿no? Entonces, algo que decía el compañero José, hay que observar qué es lo que crece solo, porque la madre tierra solo se va cuidando, ¿no? Pero también depende de nosotros si la cuidamos para que nosotros podamos seguir cuidando nuestra vida, porque si no, pues vamos a desaparecer juntamente y pues siempre el que va a tener más dinero controla todo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte donde nosotros tenemos que visibilizarnos más en nuestra raíz y en nuestra comunidad, ver hacia dónde nos está llevando la modernidad que cada día nos va destruyendo. Y es una modernidad insostenible, porque miren, en la ciudad no se puede hacer una olla de captación de agua. No puedes sembrar árboles, como decía, ya colindas con el otro vecino, ni modo que tumbe su casa. Entonces, pues se pueden hacer cosas como pues reducir la cantidad de agua, no consumir tanta basura, pero realmente en la ciudad tener como para mí lo entiendo como la materia prima que genera vida, es muy difícil, o sea, porque ya los espacios no están. Y entonces, esa es la parte donde, ahora sí como papás, tíos, sobrinos, lo que sea, tenemos que llevar a los niños a amar a la tierra, a cuidar lo que realmente genera vida, si es que queremos prolongar nuestra vida humana. Y si no, pues vamos a seguir así hasta que nos desaparezcamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver qué es lo que realmente nos genera vida. Nada más, gracias. Acabé. Bueno, lo que dice Josefina es bien importante, ¿no? Porque desde las escuelas y en general nos hablan incluso, por ejemplo, en el tecnológico y también en las primarias, dice, es que hay que enseñarlos a ser competitivos. Incluso es un eslogan, ¿no? O sea, vamos a la universidad para ser competitivos. Entonces eso también, ¿no? En nuestra cabeza tiene que cambiar. En vez de ser competitivos, hay que compartir. O sea, el tema de la comunidad. O sea, por eso lo que dice Josefina, ¿no? Del capital, las grandes transnacionales, las comunidades les estorban, o sea, les estorbamos, ¿no? O sea, que Tláhuac se mantenga en sus usos y costumbres, pues con todos los problemas, ¿no? Efectivamente hay muchos problemas, pero los resolvemos de manera colectiva, ¿sí? Y también aquí en el Valle, pues sí tenemos problemas, pero por ejemplo yo vivo aquí muy cerca, en Jojo, y quien manda es la Asamblea General, yo soy parte de un comité, entonces pues sí tenemos muchos problemas, ¿no? Pero pues sí, yo sí estoy de acuerdo en seguirme manteniendo como comunidad, ¿sí? Lo otro es que los programas de gobierno, como decía Josefina, pues ellos hacen su reforestación con sus especies, entonces nosotros necesitamos cambiar eso, o sea, vamos a revegetar con nuestras especies. Y finalmente, pues el tema de la defensa del territorio, eso es bien importante porque las grandes transnacionales no descansan, estemos donde estemos, pues ellos buscan apropiarse de los recursos. Yo hace como 2 o 3 meses estuve en Guerrero, a la orilla de un río, el río Papagayo, y arriba pues querían hacer pozos para alimentar a un gran desarrollo que se llama Punta Diamante. Entonces arriba no tenían ni agua, ¿no? A pesar de que estaban tan cerca del río. Y entonces llegamos a ese desarrollo Punta Diamante y estaban regando los campos de golf con un chorro como de 8 pulgadas. Entonces, ahí también es la defensa del territorio, porque efectivamente nosotros podemos cuidar el territorio, tener agua, pero si no lo defendemos, pues entonces también quien va a venir a extraer, pues son las grandes transnacionales, ¿sí? Entonces ahí, pues la agrupación como esta, pues son bien importantes. ¿Pregunta o comentario también? Es breve pregunta. Ahí a la mesa. Bueno, primero, nosotros tenemos varios ríos. Hay como 5 ríos. Tenemos varios manantiales. Y gracias a que hemos trabajado con el programa
de pago por servicios ambientales, manejo forestal a través de la CONAFOR. Entonces hay una gran reserva ecológica donde se reproducen animales, el jaguar, de todo tipo de animales se han reproducido. Y pues gracias a eso, pues los ríos se mantienen vivos todavía. Entonces, esos 5 ríos y manantiales que hay, pues mi pregunta sería, ¿cómo poder concesionar? ¿Qué requisitos se requiere? Porque dichos ríos van a desembocar, o sea, beneficia a la región del Istmo de Tehuantepec. Estaba muy cerca de Tehuantepec, pero también está beneficiando por la parte de Tuxtepec, de María Lombardo, todo para allá se va a desembocar ese río. Se forma un tremendo río para allá. Y entonces lo que nosotros queremos es concesionar esos ríos para que no mañana venga la Coca-Cola y nos vaya a quitar toda ese agua, pues. Entonces, nosotros queremos tener la concesión, no sé, ustedes en qué manera nos orientan, qué requisitos, en qué oficina podemos acudir. Es toda mi pregunta, es breve. Ahí lo que tienen que hacer primero es su reglamento interno comunitario sobre el agua, donde ustedes son los dueños de toda el agua que pasa en su comunidad, para que así, pues, o sea, ya sea de ustedes, y de ahí también cómo lo van a cuidar, cómo lo van a administrar, cómo lo van a compartir dentro de su misma comunidad, qué sanciones también van a poner, cómo tienen que poner primero de base a la asamblea, es la que siempre va a resolver los conflictos. Ya solamente cuando la asamblea ya no puede, entonces ya lo pasa a la institución. Pero, o sea, lo mejor es que la comunidad sea la que se lo apropie y se sienta dueña de esa agua. María, aquí no se complementa la LIC. Sí, pues es un poco lo que hemos estado conversando de la necesidad primero de tener una sólida organización comunitaria, volver a ver el agua como un derecho colectivo y biocultural ligado al territorio. O sea, tener esa perspectiva nos ayuda también a poder defender el agua, ¿no? Y a cuidarla sobre todo. Entonces, es una posibilidad el que tengan su reglamento interno comunitario. Y hay una serie también de pasos que se van dando al interior de la comunidad para ir logrando esa apropiación y esa administración del agua. Sí, yo nada más a lo mejor comentaría, se me viene ahorita mucho el caso de la comunidad de San Sebastián Las Hedas, que es donde nace el río Atoyac. Y ellos argumentaban mucho en una asamblea del foro. Ellos pertenecen al municipio de Telixtlahuaca, pero Telixtlahuaca nunca les reconoce que ahí es donde nace el río. Y algo que me gustó de su propuesta de ellos es, nosotros queremos el reconocimiento ante el municipio primero, pero sabiendo que el río finalmente no es nuestro, porque el río va a ir conectando muchas de las comunidades que están y que desembocan hasta Chacagua, ¿no? Pero creo que también es como estos acuerdos internos, como dice José, pero también necesariamente con las comunidades vecinas, porque al final el río pues sigue pasando por diferentes territorios. Pero creo que el reconocimiento es una parte importante y que es lo que en el paso cada comunidad le aporta al río, tomando en cuenta que el río va más allá. Bueno, y un poquito de lo que decía José de la necesidad de ir heredando, ¿no? Las nuevas generaciones, porque lo que decía Basilio es que en un tiempo los abuelos defendieron el territorio, ¿no? Pero todo esto va cambiando. Entonces, una de las cosas que está haciendo el foro es ir involucrando a los niños, ¿no? A las primarias, a la secundaria, a los tecnológicos, que se apropien, ¿no? Tanto de la comunidad y aprecien los recursos, ¿sí? Y esto, pues, el tema de las concesiones, pues tiene muchos asegúnes, como ya hace rato los decía, ¿no? Yo creo que lo más importante es que podamos
tener recursos, en principio que tengamos agua, es una maravilla que tengan 5 ríos. También los compañeros de Chuxnaván, a mí me impresionó, hace poco fui. Entonces, pues conservarlos, ¿no? Y para eso, pues, como que involucrarnos, algún día de estos, pues si nos invita, yo creo que hacemos un foro de ese tipo allá en la comunidad. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tengo, sí, unas dudas, pero también una compartencia. Yo vengo de Tamazulapan, de la Mixteca. Nosotros tenemos manantiales, también pozos profundos, pero irónicamente no captamos nada de agua de lo que es en la cabecera municipal, solamente las comunidades, las agencias de la cabecera, bueno, el municipio, las que han tenido una situación de, pues, más aridez, menos, no tenían agua, tienen zanjas bordo. Y esa es una contradicción para nosotros porque nada más estamos como utilizando el llano, en todo el campo para irrigar con pura agua de manantial. Son varios manantiales que se utilizan, como 5 o 6 cementeras. Y para el consumo humano, porque es azufrada, es extracción de pozo profundo. Pero ya no dan los niveles, ya no dan. Entonces se ha empezado a extraer, o de forma comunitaria, colectiva, se las han ingeniado para extraer más, bueno, tal vez no más, pero sí suficiente para seguir irrigando, pero seguimos sin captar agua, ¿no? Y sobre todo, en algún momento a mí ya me tocó fungir como presidente del comisariado, y es preocupante porque precisamente en todos esos trámites con Conaguas, pues que te piden pues que hagas todo el trámite para que hagas sistemas de captación. Es impotencia realmente la que se siente, porque aparte de que no tienes el presupuesto para que tú puedas gestionar eso todo, para que te den el presupuesto, para que puedas hacer una retención bien, porque no te alcanza, porque no tienes, económicamente no tienes todo ese recurso, está sujeto a. Entonces, a mí me interesaba venir mucho este espacio. Ahorita habíamos invitado a unos comités de riego que precisamente tienen limpias de canales y todo para que su agua siga fluyendo. Pero para mí, ya haber fungido con todas esas situaciones que intentamos en su momento, en las preguntas en Conagua, con muchas denuncias, porque realmente hicimos varias denuncias, tenemos manantiales, solo uno está concesionado por eso recreativo, pero tenemos 3 balnearios, y ha habido problemas precisamente por ese acaparamiento del agua, y no hay respuesta realmente de Conagua. De todas las denuncias que pusimos en su momento, creo que como a los 2 años llegó Conagua para ver unos temas ahí del río, pero realmente no funciona, la verdad no funciona. Y como Semarnat igual y Profepa, ¿no? Porque tenemos las denuncias, porque tenemos los correos, porque tenemos el expediente. Realmente lo que sí funciona es la parte organizativa. Lo poco o mucho que logramos fue a través de la misma gente. Cuando nos cerraron un manantial que ahora es alberca y no podían pasar el agua. Bueno, sí dejaban pasar el agua, pero al camino ya lo estaban cerrando, entonces se tuvo que organizar la gente, tenemos que entrar al comisariado, tuvimos que hacer un convenio, y lo único que ha funcionado es tener fortaleza. Pero todos, yo creo que es la gran mayoría de los que estamos aquí, sabemos la fragilidad de ahorita del tejido comunitario. Está muy fragmentado, realmente, y no es una situación nada más de una comunidad, es una generalidad, son pocos los que siguen manteniendo esa cohesión colectiva, pero sí se logran las cosas así, para parar trabajos que no son beneficios colectivos, y se tiene que organizar a la gente. Ya lo habían dicho ustedes, ese modelo de vida de las ciudades hacia las comunidades. A nosotros nos tocó fraccionar tierra para lotificar, porque la gran parte de la mayoría ya estaba acaparada, o bueno, ya tenía posesionarios, dueños, y nuestros terrenos dijimos, bueno, que vamos a darle a la comunidad de 12 por 20.
Pero el problema que se tiene en las ciudades, se habla de una alternativa, las plantas de tratamiento no es una alternativa porque nosotros lo vemos ahí, salen las aguas del manantial, se van al río, el agua limpia la estamos contaminando con el agua de la planta tratadora. Entonces, en algún momento pensamos de 12 por 20, terrenos un poco más grandes para vivienda, pensando que pudieran captar agua y tuvieran su baño seco o tuvieran su, pues no, su fosa séptica, porque ya no hay para dónde hacerse, o sea, por todos lados contaminas. Realmente no, yo no le veo lógica a las casas en las que habitamos, los que luego vivimos en la ciudad, casas tan pequeñas, porque seguimos contaminando y no tenemos, también lanzamos esa conciencia de forma colectiva, porque las colonias aledañas o que están creciendo quieren drenaje. Es algo ilógico y que las autoridades digan, pues drenaje, y nos estamos quejando de la contaminación. Entonces aquí yo a lo que sí lo pongo como manera de reflexión, cómo nosotros podemos desde estos talleres, de estas compartencias, incidir, buscar los caminos de la gestión para que se haga lo que necesitamos. Mi comunidad ya necesita otro pozo, necesita retener agua para los pozos, para el llano, para que sea aprovechable y no caer en los temas forestales de CONAFOR, porque también cuando estuvieron otros comisariados lo hicieron de buena fe, reforestaron, hay lugares que son a nivel nacional, en el caso de Coixtlahuaca, pues que generaron suelo y todo, pero Tamazulapan es distinto, porque también había un estudio de pastizal y querían que siguiéramos con la dinámica de reforestación, elegimos un lugar como zona de reforestación, pero no quisimos meter nuevamente planta, porque si hay un tipo de vegetación es por algo que podíamos afectar. Probablemente sabemos que el agua viene de más lejos de nuestros manantiales, pero no podemos seguir en esa lógica. Precisamente apenas ayer teníamos esa reunión de cómo nos fortalecemos nosotros como comunidades para no seguir cayendo sobre de esa misma lógica de las instituciones, de que porque te van a dar lana con AFOR, pues siembra un cerro ahí, ¿no? A ver que, aunque no sea la planta, ¿no? Aunque quites el pastizal, que es lo que tiene un porqué de estar ahí. Entonces sí es importante desde la conciencia, pero yo la verdad ya se fue, creo que la persona de Conagua, digo, dime para dónde le entramos, para que visitemos a los comités. Necesitamos captar agua. No podemos seguir dependiendo de los pozos profundos, del manantial, que cada vez merma más, porque ya no son los mismos tiempos. En la parte de arriba, otras comunidades, como nosotros ya venimos como más en la parte de abajo, ahí es donde brota el manantial, pues ellos también extraen agua. Es lógicamente, el agua va a mermar, ahora necesito captar, pero hacer lo que nosotros requerimos, no lo que nos diga la Conagua. Y ayude a esos que tengan miedo de Conagua, hagan sus asambleas. Yo ahorita, precisamente el caso de aquí de la compañera del Consejo de Vigilancia, una persona llegó y dijo, quiero un documento donde digan que ustedes construyó cerca del río para poner su barda, y lo sancionó. Pero la Conagua le dijo, ¿quién te dio el permiso? No, pues que el comisariado, enséñame el permiso. Llegaban con nosotros para decirnos que otro comisariado pues les había dado el permiso y les había medido cierta cantidad, pues no tan cerca de la barranca. Y querían un acta de asamblea. Entonces, para nosotros era la forma de defendernos. Hace ratito hablaban de que hay una sanción colectiva. Pues hagan su asamblea, donde ese pozo es de la comunidad y le suministra agua, porque realmente esa agua, si esa comunidad si no tiene agua, el Estado es el que tiene la obligación de darles agua. Ahora va a sancionar porque tomen agua. Pues es ilógico, pues. Pero hay que saber si es la vía jurídica, pero también la vía política, y esos son los espacios para que en la vía política pues haya un pronunciamiento. ¿Cómo vas a sancionar a alguien? ¿Lo vas a sancionar por tomar agua? ¿Por vivir? O sea, no, es ilógico. Y, o sea, Conagua no cumple sus funciones y cada vez se hacen más leyes y que sí, que los derechos, pero no los ejercemos y tampoco nos dejan ejercerlos. Entonces, una vez me dijo una persona de allá, hagan los trabajos de los que tengan que hacer, ya después vendrán las sanciones. Y entonces ya las apechugamos, ¿no? Y vemos cómo nos defendemos.
porque no te dejan otra opción, ni llegan cuando los necesiten para que lo colectivo sea lo primordial, pero sí están buenos para sancionar, ¿no? Entonces, no hay nada más que ir fortaleciendo de forma comunitaria para que puedan resolver internamente. Hasta que no vea que haya muertos, pleitos, desplazados, el Estado va a entrar. No le interesa, está haciendo otras cosas. Hasta que vea ya el caos, sí, ahora sí voy, ¿no? Entonces, para los que estamos aquí, para los que ya nos ha tocado fungir, pues es lo que compartimos. Y ya se fue la persona que creo que venía con agua, pero ese era mi duda, ¿por dónde le entramos, no? O sea, quiero presupuesto para hacer un retén. Dime, ¿a dónde voy? ¿Dónde llevo a la gente? Los que estamos de ese lado, que es la cuenca del Papaloapan, hasta Cuernavaca teníamos que ir. Creo que una vez mandamos a un abogado. Hasta allá teníamos que ir, hasta allá. O sea, imagínate, estamos mal económicamente y aviéntate todo el viaje para que te digan ven para el otro mes y otro viaje hasta Cuernavaca, ¿no? Entonces, no hay las condiciones y lo que tenemos que hacer es conocer nuestros derechos, pero sobre todo ejercerlos. Ya vendrán los pleitos, después ya nos demandarán, el gobierno dirá algo y entonces ya los enfrentaremos, pero ya con justa razón, de acuerdo a nuestra necesidad. Si tú no me lo das, si tú eres el obligado para darme ese recurso, ni siquiera agua potable tenemos y nosotros también consumimos. ¿Qué tal? Deja tú los garrafones de agua, las botellas. Es un mercado y nosotros somos los consumistas. Entonces se justifican los que extraen, pero es que la gente lo pide, pero el Estado tampoco garantiza de que de la llave, el agua que sale de la llave de tu casa sea potable. Y ahí está el negocio. ¿Cuántos? Deja tú a los pequeños proveedores de servicio de agua, las empresas multinacionales que nos extraen, pero ni vamos a decir nada porque, híjole, es que sí, se me olvidó traer mi agua y ya voy a la tienda, ¿no? Y ahorita, mira, abarrotado de cerveza, de todo. ¿Y con qué cara nos plantamos nosotros? A veces somos los consumistas, luego tenemos nuestras botellas de agua, o sea, como reflexión. Y el camino para que me diga el de la Conagua, si saben para dónde quiero presupuesto para hacer la retención de agua. O sea, te voy a hacer tu chamba todavía porque ni vas a llegar, ¿no? Yo nada más un breve comentario sobre el tema de los manantiales y los pozos profundos. Creo que también, hace rato lo mencioné, pero gran parte del recurso que se usa en obra de agua es para almacenamiento y distribución y poco para la recuperación e infiltración. Yo, como les decía hace rato, si ven ustedes los programas de gobierno, muy poco hay para el tema de la recuperación de los mantos. Al contrario, te dan para hacer un pozo y seguir extrayendo. Entonces yo creo que también uno de los elementos a nivel comunitario es pensar en los procesos de infiltración para recuperar los propios mantos, los propios manantiales. A mí, ahorita que decía Basilio de que, bueno, ya se perdió el manantial, creo que hay casos bien interesantes de procesos porque el manantial no se soluciona solo haciendo algo ahí, tienes que irte arriba, de donde viene. Entonces eso también vincula con esta visión que decíamos de cuenca, ¿no? El agua tiene un proceso largo, pero yo creo que parte de lo que también a veces falta es no pensar en el agua solo para utilizarla, sino pensar en el agua para que las propias esponjas naturales se recuperen. Y a veces no son inversiones tan grandes como un costo de tubería para distribuir o hacer un gran tanque, sino son a veces inversiones mucho más pequeñas que sí, la Conagua te dice, si vas a hacer un gavión en un arroyo tienes que pedir permiso, pero pues ya muchas comunidades no lo están haciendo. Y han visto cómo a lo largo de 2 o 3 años ese arroyo o ese manantial se recupera. Entonces yo pondría por ahí en la mesa pensar en el tema de la infiltración, no solo en el tema de la accesibilidad y distribución.
Bueno, yo conozco un poco Tamazulapan. Nos tocó ir a evaluar justo la planta de tratamiento. Decirles que también en el tema de manejo de aguas residuales, también hay como un nicho, ¿no? O sea, es decir, está acaparado. O sea, lo que hay a nivel nacional está decidido, ¿no? Desde antes. Caso de Oaxaca, lo que se ha hecho es de acuerdo al administrador en turno, al gobernador. Por ejemplo, ahorita el gobernador decide qué se hace y quién lo hace, ¿no? Y eso es lo que ha pasado prácticamente en todos los municipios. Yo conozco la experiencia de Tlahu, yo conocí en ese entonces, hace muchos años, era una barranca, ahí descargaba, ¿no? El drenaje, estoy hablando como del 90 y tantos, ¿no? 93. Conocí cuando todavía no había nada más que llegaba el tubo y desaparecía, pero caía en una barranca. Y es un poquito la lógica del drenaje. O sea, cada vez más lejos, aquí en la ciudad de Oaxaca nos tocó plantear opciones, porque sí las hay, opciones de recuperación de agua, no de tratamiento, ¿no? Ese es tratar, pero para recuperar, no tratar para tirar, ¿sí? Entonces aquí se le planteó que no se hiciera colectores, que es lo que hicieron desde Viguera, viene un tubo que recorre 33 kilómetros. Hay una planta, así le llaman, ahí por el aeropuerto, y no hace nada, pero gasta un dineral, ¿no? Y se gastaron millones y millones en llevar esa descarga a la raya, ¿no? Entonces, decirle a la compañera, hay opciones, así como hablan ustedes de la letrina seca, también hay opciones de recuperación de agua residual, que puede partir de la separación, eso lo hablamos hace rato, ¿no? De separar. La mayor cantidad de agua residual no es de la excreta, es del agua de jabón. O sea, 130 litros diario por persona en agua de jabón, o sea, la lavadora, los trastes, ¿sí? Ahí. Entonces, por eso al principio decíamos, hay que separar las aguas. Y lo otro es tratarlas y recuperarlas, ¿no? Nosotros estamos manejando lo que llamamos sistemas anaerobios, que parten de una casa, así como el estómago de ustedes, nada más que se dimensiona. Eso lo decíamos con el compañero de Chicuznaván. Hay que dimensionarlas. No es lo mismo comer por una persona que comer por dos o comer por una familia. Un estómago así se diseña, ¿no? Caso de Tamazulapan, más o menos se estimaba como 1 millón de litros diarios que descargan a la planta. Entonces hablaba incluso de recuperar. Se le hizo una propuesta a los presidentes municipales, como 2 periodos, de cómo recuperar el agua, porque descargan, así como dice ella, a un río precioso, y arriba están ¿cómo se llaman? Los manantiales y las albercas, ¿no? Y todo eso. Y al lado tienen un área, pues, que se puede regar, ¿no? Se hablaba incluso de recuperar 1 millón de litros diarios, que si se regara, estaríamos hablando por lo menos de 100 hectáreas diarias de riego a un promedio de 1 litro de agua por metro cuadrado. Eso diario, pues, les da una producción muy importante, ¿no? Pero, pues, ojalá y podamos seguir compartiendo. Y bueno, ahí también otro problema, o sea, Tamazulapan tiene arriba un, ¿cómo le han llamado? Relleno sanitario, ¿no? Que no tiene nada de sanitario. Entonces, el objetivo de los gobiernos, pues no es resolver los problemas, sino más bien hacer negocio. O sea, ¿cuánto me puedo llevar de lo que en turno me toca? Entonces, ahí nuevamente los procesos comunitarios, como decía Mayra, hay que fortalecer la comunidad, pero también en el conocimiento y en la técnica. O sea, no nos podemos seguir guiando por lo que nos trajeron, ¿sí? Sino otras tecnologías, que sí las hay. Nada más quiero decir antes que se me olvide. Yo creo que la solución lo tenemos cada quien en su comunidad, ya según la necesidad y la parte que él decía, ¿no? La parte de la formación, la parte de la organización, la parte de conocer nuestros derechos y también exigirlos, como decía la compañera de Tamazulapan, ¿no? Entonces, son muchas acciones que hay que hacer
para poder conservar el agua y ver al agua no solamente solo el agua, sino los demás elementos que lo componen, la tierra, el bosque, los minerales, la gente que ahí mismo vivimos, y algo que decía el compañero, ¿no? Dice, o sea, tenemos árboles y desapareció un manantial, pues es que en otra zona rompieron el venero que mantenía ese manantial, y así nos va pasando, va desapareciendo cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa es la parte donde nos invita, pues, a esa parte organizativa. Y muchas veces, pues, no sé por qué somos así, reaccionamos hasta que la necesidad nos toque, hasta que nos golpeen. Entonces, creo que tenemos que ir pensando más en la cuestión de alternativas, de ir como, no esperar hasta que nos pase la desgracia, dijeran, para actuar. Kishoro Anigue, estaba pensando en una reflexión y que varias de las situaciones y retos que hay respecto a al agua tienen que ver con la relación que tenemos con ella. Y era más bien en el sentido que invitaba el compañero de invitarnos a cada una y cada uno de nosotros a ver qué tipo de relación tenemos con el agua. Porque creo que si no nos hacemos conscientes de qué es lo que significa para ti el agua, en términos de verdad muy personal y emocionales, no vamos a encontrar soluciones que sean respetuosas, porque todas estas solo que no contemplan volver a alimentar los mantos freáticos o demás, pues hablan de una desconexión total que tiene que ver directamente con la vida y con este sentido de que nos duela un río o que nos duela de verdad, que nos duela, que lo veamos y vemos arroyos o ríos moribundos, o que cuando le jalamos a quienes vivimos en espacios donde no hay posibilidad de hacer uso de baños secos, que le jalamos a la taza y el agua limpia que podemos usar para otras cosas, pues se va y se mezcla con nuestros desechos, que también tienen que ver con un proceso de conectar con nuestros propios desechos también. Entonces, era solamente sumar a esa reflexión qué tipo de relación tenemos cada uno de nosotros con el agua. ¿Cuáles son los lugares en los que nos sentimos conectadas con el agua? Cuando la bebemos, cuando nos bañamos, cuando disfrutamos un río, una lluvia, y el miedo también, cuando cae un huracán, cuando se inunda, ¿qué nos dice el agua? Y del otro lado, bueno, ¿qué pasa cuando no hay agua? Entonces, es sobre todo una reflexión y sumada a esa invitación. Gracias. Sí, ya para ir cerrando, a cada uno de los ponentes, en 3 palabras concretas, dar un agradecimiento y pues terminar con este conversatorio. Bueno, pues ya acabé. No, pues gracias que soportan nuestros discursos y los invitamos a buscar opciones, ¿no? Y seguir viviendo en la comunidad. Me pasé. Pues yo muy breve, seguir luchando juntas. Bueno, pues yo agradecer que nos dimos la oportunidad de aprender entre todas y todos. Gracias. Pues yo reconocer que el agua toca las fibras más sensibles de la vida y me quedo con la frase de la compañera, tocar la campana por el agua. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar en este conversatorio. Y como les comenté al inicio, es el primero, van a haber más. Yo creo que en esta ocasión analizamos que si hay una emergencia climática y una necesidad del agua, pero estuvimos viendo más como el agua como una necesidad de un objeto, no como un ser vivo, como un elemento, parte del territorio. Yo creo que es necesario que veamos el agua como sujeto de derecho, como derecho de la naturaleza, como algo vivo, no como algo que es de nosotros, porque es como lo estuvimos analizando, ¿no? Entonces empezar a ver como un elemento sustancial del territorio y que debe de fluir, debe de existir, porque ¿por qué se eliminaron los ríos, los manantiales? Porque fue por culpa de nosotros mismos, ¿no?
Entonces hay que darle ese derecho a la naturaleza como un sujeto vivo y un elemento real del territorio. Es lo que tenemos que empezar a hacer y creo que sería como un tema para un segundo conversatorio, naturaleza como sujeto de derecho. Y también un tema muy importante que decía Floriberto, menos municipalidad y más comunalidad, porque al final de cuentas la municipalidad es gobierno y está sujeto el uso del agua, como le decía ahorita la persona, decía, es parte y facultad del municipio y al final el municipio es gobierno. Tenemos que empezar a ver realmente a los pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho, ¿sí? Como un cuarto orden de gobierno que tiene la facultad de administrar su propia agua, que también sería un tema importante de analizarlo y tener los elementos necesarios como comunidad indígena para la protección y cuidado del agua, ¿sí? Entonces, como acuerdo sería ese, hoy el primer conversatorio, pero les estaremos avisando para segundos conversatorios y del mismo modo los estaremos convocando, ya que la invitación de José y también de la compañera de Sostenible, porque en Servicio de Pueblo Mije no solamente está Derechos Indígenas, también existe el Departamento de Desarrollo Sostenible, y se está planteando un taller de biofiltros y distintos talleres que igual José nos va a apoyar, y también con la ayuda de ustedes, con la participación de ustedes como acuerdo. Y del mismo modo, pues ese posicionamiento, ¿no? Apoyar a Santana del Valle en visibilizar esta negligencia, esta falta de debido proceso. Pero ¿cómo van a llegar a las comunidades sin avisarte con una orden, con una denuncia pública anónima, sin respetar los estatutos comunales que dicen que toda persona que entra a mi territorio tiene que ser avisada a la comunidad? Entonces hay una falta del debido proceso por parte de Conagua al acceder a los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces vamos a hacer un posicionamiento para visibilizar pues esta manera que están entrando de manera arbitraria, de manera agresiva a la comunidad, ¿sí? Y apoyarlo, y no solamente a Santana del Valle, ¿no? A cada una de las comunidades que se encuentran acá, que realmente es un tema importante de esta defensa colectiva. Y del mismo modo también apoyar y visibilizar los trabajos que hace el Observatorio del Agua, ¿no? Y formar parte de este observatorio, que es muy importante y necesario, porque solos no podemos, solamente en comunidad y en redes, ¿no? Entonces, muchas gracias. Esos serían los acuerdos para el día de hoy, de este conversatorio, para que no se quede solamente que venimos a un conversatorio, sino que va a haber una continuidad de la defensa del territorio y del agua de nuestras comunidades. Y ahora vamos a pasar a algo muy importante. Pido la presencia de Sofía Robles y de la directiva, pues para darles un reconocimiento a las personas que nos encontramos aquí hoy presentes, ¿sí? Y también darles un aplauso muy fuerte, ¿no? A ellos y a todos nosotros. Vas nombrando. Sí, primeramente, un reconocimiento a José por haber participado en este foro, ¿sí? A Mayra Olivo. A nuestra compañera Josefina. Y al compañero Mauricio del Villar. Pues muchas gracias y que no sea la única ocasión. Y le pido a la presidenta que dé las últimas palabras de cierre a este conversatorio y principalmente también en el marco al 38 aniversario de Servicios del Pueblo Mije. Bueno, pues muchas gracias
a los compañeros que nos compartieron la palabra este día. Yo creo que nos vamos con muchos retos, no creo que el agua, como se dice, pues el agua es fundamental en nuestra vida, en la vida de todos los seres vivos, y creo que pues tenemos que seguir viendo las formas de que este recurso no se acabe, no terminemos de contaminarlo, porque de todo lo que existen dice que ya es una muy poquita parte, ¿no? Un 2-3% de agua limpia, no todo lo demás ya se está contaminando, ya está contaminado. Entonces creo que dentro de todos los ejes de nuestras discusiones, nuestro análisis, nuestra defensa, creo que esto tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Saber que todo lo que implica tener una llave en nuestra casa, todo ese sistema y cómo retribuir a esto para que sea más sostenible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas las autoridades, a todas las organizaciones, a los ponentes. Ya nos vamos a quedar con el regalo del compañero de Conagua, porque ya no llegó, pero pues sí tenemos que aprender a hacer estos diálogos, ¿no? Aprender a hacer los diálogos también con las instituciones, ¿no? Que conozcan, pues de qué manera ir avanzando juntos y no pues estar en nuestra postura simplemente de los reglamentos y lo demás no cuenta, sino que pues es importante la interlocución pues con las instancias de gobierno. Al final ahí llegamos y tenemos que aprender a negociar. Creo que el ejemplo de la Copuda, creo que es un ejemplo que se tiene que retomar. Creo que ya hay una base fundamental y él mismo lo decía, ¿no? Creo que ustedes tienen que ver ese ejemplo de la Copuda y se tiene que ir avanzando en ese sentido de reconocer que los pueblos también tienen que ser parte de quienes decidan cómo va a ser la administración del agua, ¿no? Entonces creo que hoy nos vamos con retos, nos vamos con conocimiento, tenemos que ahora sí que trabajar más, conocer más finamente esta experiencia de la Copuda para que también la podamos aplicar a nuestra comunidad, a nuestra región, ¿no? Entonces hay algo avanzado, fue largo el proceso, ¿no? No fue de un año, de dos, ¿no? Cuando se hacían las consultas bananeras que se le puso, porque pues era de banana, ¿no? La consulta que daban la banana para el coffee. Entonces, pues sí, fue muy importante. Entonces creo que hay cosas que se han logrado y pues gracias a todos. Vamos a pasar con la comida. Aquí mismo se va a servir la comida, mientras nomás vamos a organizar las mesas y pues de ese lado van a pasar por su plato, ¿no? Y ya para comer aquí. Entonces muchas gracias y pues así terminamos este conversatorio y celebración al mismo tiempo.